Muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más del Diploma de Especialización en Administración y Gestión Pública, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, RC Consulting, en unión con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien certifica este diploma. Le da la cordial bienvenida a usted. Muchas gracias por estar en línea y por estar participando de este diploma 100% virtual y totalmente práctico. Bueno, nos complace en informarles que aparte de los convenios que hemos firmado últimamente con el CAFAEMEF, tenemos un nuevo convenio con el CAFAEMEF del Ministerio de Ingeniería y Minas, además a puertas de un nuevo convenio con el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, que obviamente hará nuestra certificación, nuestros cursos a unos con mucho más nivel y mucha más calidad. Bueno, aquí tienen presente el convenio que firmó el gerente Israel Rivera en unión con las cabezas del Ministerio de Ingeniería y Minas en este convenio de cooperación institucional entre ambas empresas. Estamos muy felices y el día de hoy estamos contando con la economista con amplia experiencia en el tema de presupuesto, Rosario Zabaleta Mesa, quien es economista de la Universidad Garcilaso de la Vega con estudios de maestría en banca y finanzas. Actualmente se desempeña como funcionaria en la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene experiencia muy amplia, más de 20 años en temas relacionados a proyectos de inversión, presupuesto público y sector económico. Además participa como docente en la Escuela Nacional de Control en cursos relacionados a presupuesto público y es invitada internacional en temas de presupuesto público y presupuestos por resultados. Como pueden ver, la experiencia que tiene la economista Rosario Zabaleta es muy amplia y de todas formas nos va a servir para poder enriquecer los conocimientos de cada uno de ustedes y para que puedan hacer las preguntas y las consultas que ustedes deseen en todo el tema de clases del día de hoy. La sesión número 3 del Diploma de Gestión Pública viene con el tema de gestión y presupuesto por resultados. Así que bueno, si desean más información de nuestros cursos, a continuación también está la información en la pantalla. Bueno, vamos a empezar el curso en unos momentos. Ahora es momento de darle la bienvenida al economista Rosario Zabaleta. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar la clase en un momento. Doctora Rosario, le dejo con los alumnos de educación. Buenas noches. Bueno, ya haremos mayor presentación. Quien les habla es la economista Rosario Zabaleta Mesa. Vamos a iniciar la clase de hoy referida a presupuesto por resultados, ¿sí? En realidad, presupuesto por resultados es una parte de todo lo que es el proceso presupuestario, ¿sí? Entonces, así lo tenemos que ver, porque entiendo de que ustedes quizás han visto o han escuchado hablar lo que es presupuesto por resultados, ¿no? Y como que ven que sería algo especial o aparte del presupuesto, y no es así. Todo está dentro del proceso presupuestario, ¿no? Y también se rige a todas las normas, ¿no? A toda la normatividad vigente de presupuesto. Entonces, iniciamos, ¿no? Y nuestro tema, que es presupuesto por resultados, no podría continuar o no podría empezar si es que la entidad no tiene conocimiento o no tiene su plan estratégico institucional. Nos referimos a la parte de planeamiento. La entidad tiene que tener su plan estratégico institucional, tiene que haber trabajado sus objetivos institucionales, objetivos generales, objetivos específicos, ¿no? ¿Y por qué digo actualizado? Porque si se terminó el ejercicio 2013 y no se cumplieron todas las metas, entonces eso tiene que actualizarse, ¿no? Porque se trabajó de alguna forma y cómo terminamos el año fiscal, ¿no? Por eso se habla de actualizar el plan estratégico institucional. Actualmente nuestros amigos de ese plan, excelente, el sistema, ¿no?, de planeamiento,
nos sacan directivas y en base a eso ya nos definen qué cosa es planeamiento estratégico, ¿no? Entonces es una forma, ¿no?, donde están plasmados todos nuestros objetivos institucionales generales específicos, y en base a eso es como hacer una visión de lo que tenemos actualmente, ¿no?, con un pensamiento al futuro, ¿no? Entonces tienen más abajo, dice, el planeamiento estratégico es el proceso sistemático constituido sobre el análisis continuo de la situación actual y de pensamiento orientado al futuro, ¿no? Eso es planeamiento estratégico. O sea, ¿qué vamos a orientar al futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lógicamente en base a nuestra función como pliego. Entonces, en base a esto se genera información para la toma de decisiones a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. Entonces, ese planeamiento. ¿Y por qué lo mencionamos planeamiento? Porque en base a esto es que se va a formular el presupuesto. De acuerdo a la nueva directiva que ha sacado CEPLAN el 4 de abril de este año, ¿no? Entonces, tiene también planeamiento, tiene sus fases. Entonces, habla de una fase de análisis prospectivo, de una fase estratégica y de una fase institucional. Y también de hacer el seguimiento a cada una de estas fases, ¿no? Entonces, planeamiento estratégico ya prácticamente tiene sus directivas a fin de continuar con esta fase tan importante como es el planeamiento. Entonces, ¿por qué mencionamos la parte de planeamiento? Perdón, antes de seguir. Porque planeamiento, ¿no?, en base a lo que estamos programando, mi plan estratégico institucional, que está referido y que tiene que tenerlo cada pliego presupuestal que figura en la ley de presupuesto, en base a ello genera su plan operativo institucional. El plan operativo institucional tiene, pues, también es acompañado con el cuadro de necesidades de las entidades, con los cuadros o con el plan de adquisiciones para los siguientes ejercicios, ¿no? Entonces, si todo está cuadrado, me pasa mi plan estratégico y mi plan operativo institucional, así como mi plan, mi POA, debe calzar con mi presupuesto. Y si no, voy a tener que reajustar cifras, ¿no? Entonces, así es como también vemos la parte del presupuesto por resultados. Economía y finanzas desde el año 97, en que se hace obligatorio el uso del CIAF, ¿no? Pensó que esta era la herramienta para que todos ingresáramos nuestra información, registráramos nuestra información y todo quede en un sistema, ¿no? Pero también se pensó en cambiar la forma de cómo se hacía el presupuesto y por eso se empezó con un presupuesto por resultados que se llamaban los convenios de gestión, ¿no?, de administración, o sea, los famosos convenios CAR, ¿no? Entonces, ¿qué significaba ese convenio CAR? Que como les dije, en el 97 ya se tenía pensado esto, ¿no? Entonces eran acuerdos de gestión que se incorporaban metas de desempeño e incentivo. Estos convenios de gestión se empezaron a firmar a partir del año 99, ¿no?, en base a los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no?, y los planes estratégicos institucionales que corresponden al pliego. Lo que es el PCN corresponde al sector. Entonces eran dos documentos importantes para que la entidad pueda firmar sus convenios de administración por resultados. Por eso decía los famosos convenios. Hasta el 2006 se trabajó con diferentes entidades los convenios CAR, ¿no? Como ven, habían pasado varios años. Pero hacer esto nos hizo notar que seguía pasando el tiempo y no íbamos a llegar a nivel nacional. O sea, avanzábamos muy lentamente. Como por ejemplo, les puedo decir que los convenios CAR, que empezaron desde el año 99, empezamos a firmar con las entidades, pero por decir no firmaba todo el Ministerio de Salud, no firmaba todo
el Ministerio de Educación, que eran los grandes problemas que tiene Economía y Finanzas, si no firmaba, por decir un hospital, que era una unidad ejecutora, pero al menos en salud un hospital era unidad ejecutora y era fácil identificarlo. Se comprometía todo el hospital a brindar un mejor servicio, a brindar una mejor atención, a que se reduzcan los tiempos de espera, ¿no? A mantener la infraestructura en buen estado, a mantener una limpieza impecable en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el pliego se comprometía a eso y si cumplía, se hacía acreedor a lo que se llamaba los incentivos para el personal de ese hospital. Como ven, eran para las personas que intervenían en la unidad ejecutora, en este caso. Pero también hubieron otras entidades como el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Cómo firmábamos con el Ministerio del Interior? Entonces, nadie se quería ser responsable de los resultados. Entonces dijimos, vamos a hacerlo, empezar por comisarías. Al principio empezamos con 3 comisarías, con 5, luego fueron 7, luego fueron 10, 15, 20, y al año 2006 llegamos con 31 comisarías. Entonces, al firmar con 31 comisarías esos convenios, ¿no?, de administración por resultados, simplemente, imagínense, a nivel nacional son más de 1.500 comisarías. Y en casi 8 años solamente habíamos firmado estos convenios CAL con 31 comisarías. No era posible. Entonces dijimos, vamos a llegar al año 2030 y no vamos a llegar por el 50%. Y aparte, para hacer el análisis de la parte financiera y la parte física, pues era todo un detalle, ¿no? Porque cómo entregábamos incentivos si es que no se hacía la evaluación. Bueno, así llegamos al 2006, ¿no? Y el 2007 en que prácticamente se paralizan los convenios de administración por resultados. En la ley de presupuesto del año 2007 sale todo un capítulo y nos dan pautas, nos obligan al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, a empezar a trabajar programas presupuestales estratégicos. Entonces, pues, los señores, si son de salud, si son de educación, de repente conocen algo, ¿no? Estos programas presupuestales empezaron solamente 5. Uno de ellos fue el articulado nutricional con el Ministerio de Salud y con todas las direcciones regionales de salud. Imagínense. Solamente con un programa presupuestal habíamos abarcado a nivel nacional en el ámbito de salud. En el caso del Ministerio de Educación, ¿no? En el caso del Ministerio de Educación, cuando se implementó los programas presupuestales estratégicos, en educación se firma el programa Logros de Aprendizaje y también intervienen las diferentes direcciones regionales a nivel nacional. Hubieron, entre otros programas presupuestales estratégicos, como también el de dar DNI a todos los niños, jóvenes, adultos, que estén o no estén en extrema pobreza. El asunto era que todos tenían que ser identificados y tener derecho a la identidad, ¿no? Bueno, estos eran nuestros programas presupuestales estratégicos. Pero a partir del año 2011 se piensa en los programas presupuestales con enfoque en resultados. ¿Qué quería decir esto? No necesariamente lo que se había hecho con tanto trabajo, como eran los programas presupuestales al menor nivel, iban a ser reemplazados por los nuevos programas presupuestales con enfoque en resultados, que se implementaron a partir del año 2012, como pueden ver en el PowerPoint. Entonces, con estos programas presupuestales de educación, de salud, se dijo, es una continuación. Estos programas continuaron. Si entramos a la consulta amigable, ¿no?, y vemos la información que tenemos del presupuesto de cada una de las entidades, hasta el mínimo nivel, es decir, hasta el nivel de meta, hasta el nivel específico,
a nivel de programas presupuestales, a nivel de acciones centrales, a nivel de asignaciones presupuestarias que no resultan en producto, van a poder observar que ahí está toda esta información, ¿no? Y que hablamos de programas presupuestales desde el año 2012 en que ingresan al presupuesto. Bueno, esto es un poquito la historia de cómo empezamos a implementar el enfoque por resultados, ¿no? Ven que no fue de un año a otro, fue un trabajo bastante difícil. Bueno, también seguimos con los convenios CAR y como ven, la entidad mandaba su convenio, era revisada en Economía y Finanzas y firmaban, formulaban la suscripción del convenio, ¿no? Pero también se le comprometía a la Contraloría General de la República porque ellos tenían que dar el ok para la parte física y presupuesto hacia la parte financiera, ¿no? Como ven en la columna de la mano derecha. Entonces, cuando esto ya se terminaba, las entidades o el personal de las entidades se hacía acreedor al famoso incentivo, que era trimestral, ¿no? Pero si no cumplía, también se hacía acreedor a las sanciones del caso. Así se vino manejando, como ustedes han podido ver, durante varios años. Pero esto era en Lima, pues no avanzábamos, como les dije hace un momento, no avanzábamos más. El avance era muy lento, por eso fue necesario cambiar. Y como también les dije, en la ley de presupuesto del año 2007, la ley 28927, ¿no? Se aprueba todo un capítulo, el capítulo 4, dice implementación del presupuesto por resultados, ¿no? Y ahí tenemos, pues, qué tendríamos que hacer para implementar el presupuesto por resultados, ¿no? Dice, se establecía la aplicación de la gestión presupuestaria basada en resultados, promoviendo en su etapa de incorporación, ¿no? Tenía que ser promoviendo en su etapa de incorporación instrumentos como la programación presupuestaria estratégica. Había que ver metas físicas, indicadores de resultados y el desarrollo de pruebas, pilotos y de evaluación. La programación estratégica y la medición del resultado. Era importante señalar las metas, ver indicadores, ¿no? A fin de hacer la medición correspondiente, ¿no? Dice también el Congreso a través de la Comisión de Presupuesto y Junta General de la República, podría establecer lista de programas e instituciones, ¿no?, a ser evaluados en forma independiente, que es lo que se viene haciendo hasta ahora. Y también esto tenía que ver mucho con la evaluación por monitoreo y participación del gasto, se veían también los responsables. Y como ven, todo está en la parte normativa, porque es así. Todo lo que no me dice mi norma presupuestal es lo que puedo hacer. Lo que no me dice, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces dijimos que ya se habían escogido 5 programas presupuestales a partir del año 2008. Y hablamos del articulado nutricional, el materno neonatal, logros de aprendizaje, acceso de la población a la identidad a cargo de RENIEC y acceso a los servicios sociales básicos y o oportunidades del mercado. O sea, ¿qué hacíamos con un niño que ya estaba nutrido, ¿no? Y habíamos reducido la desnutrición crónica, ¿no? ¿Qué hacíamos con un niño que la madre gestante que tenía su bebé y bueno, quedaba bien y no moría en el parto? Entonces era uno de los propósitos reducir la mortalidad materna. Entonces ya le habíamos dado la parte de salud, ¿no? Y cuidado tanto a la madre como al niño. También cuando crecía tenía que ir pues al colegio, entonces para que esto esté completo, pero también cómo hacíamos para que estos sean identificados, por eso fue lo del DNI. Y en la acción de los servicios básicos, estos niños, si no tienen los principales servicios básicos como la luz eléctrica, como el alumbrado público, como la internet, como las carreteras, las pistas, entonces, ¿de qué inclusión social estaríamos hablando, no? Entonces era un poco asegurarle las condiciones de viabilidad terrestre para que se mejore el acceso de las poblaciones rurales pobres a los servicios sociales básicos, ¿no? Es un poco darles la oportunidad local del mercado.
¿no? Estos fueron nuestros 5 programas estratégicos con los cuales empezamos. Bueno, presupuesto por resultados, como le dije, y por eso tuvimos una breve introducción con los planes estratégicos. Ven ahí en el gráfico el sistema de planeamiento, sistema de presupuesto, ¿no? En base al sistema de presupuesto hay procesos administrativos, ¿no? Entonces estos sistemas integrados, interrelacionados, ¿no? Articulados, ¿no? Porque hay una articulación, hacen, ¿no? Tenemos nuestros planes, que es lo que queremos hacer, qué podemos cubrir con el presupuesto y esto cómo se va a ejecutar en el año fiscal, ¿no? Entonces a eso se debe nuestra lámina. Entonces en presupuesto por resultados también hay como una especie de principios, ¿no? La parte normativa. Y teníamos la parte normativa, ¿no? Era como un poco racionalizar, simplificar la normatividad. También había la programación presupuestaria estratégica, dice, ¿no? Planificar y presupuestar multianualmente y multisectorialmente. Entonces, miren, desde ese entonces ya hablábamos de una programación multianual, de hacer un seguimiento y evaluación y verificar los avances en función a lo planificado, de la capacidad de gestión de cada entidad, de impulsar la modernización y la gestión pública. Era necesario hacer toda una modernización, y ustedes lo están viendo como que esas son las aplicaciones de las normas de servicio. Y también era necesario transparentar toda la rendición de cuentas, ¿verdad? Informar al ciudadano sobre los servicios otorgados y los grados de avance que se tenían en el sector público. Entonces, así llegamos a lo que es nuestro anexo 2, que es lo que tiene que ver con los programas presupuestales, en otras palabras, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita como presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, ¿y qué nos pedía en el anexo 2? Dice vincular los resultados con los objetivos nacionales. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un objetivo nacional, ¿no? Como por decir es bajar el nivel del analfabetismo en el país, o que no hayan analfabetos en el país, este objetivo nacional, ¿a quién le corresponde hacerlo? ¿A salud? ¿A educación? ¿A agricultura? ¿No? ¿A trabajo? ¿No? Por eso hablamos de acuerdo a su función. En este caso, si queremos vincular, ¿no?, un resultado con este objetivo nacional, que es desaparecer a los analfabetos del país, entonces estamos hablando de educación. Educación es el que se tiene que comprometer, ¿no? Si estamos hablando de que queremos tener seguridad ciudadana, ¿no?, que es un objetivo nacional, entonces ¿a quién le corresponde hacerse cargo de este programa presupuestal? ¿No? O ven al Ministerio del Interior, que coordine con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, es diferente, pero está a cargo del Ministerio del Interior. Después tenemos que identificar la relación causal entre productos y resultados en base a la evidencia disponible, ¿no? Vamos a tener que hacer todo un trabajo para poder llegar a qué problema tenemos y en base a eso cómo lo vamos a solucionar, ¿no? También es importante formular indicadores de desempeño, ¿no?, y supuestos de seguimiento, porque aquí en los programas presupuestales, desde que se inició esto 2008, estoy hablando a partir de 2008, se hablaba de hacer un seguimiento, evaluación, monitoreo, y no solamente que lo haga economía, que lo tiene que hacer la entidad, sino un tercero, ¿no? Por eso se habla de seguimiento. Contar con una estructura presupuestal que identifique los productos y resultados. Ya hace muchos años manejamos una estructura presupuestal que sufrió un pequeño cambio, ¿no?, cuando aparecen los programas presupuestales con enfoque a resultados, ¿no? Ahí aparecen las categorías presupuestarias. En las categorías presupuestarias, que es parte de la estructura, ¿no?, presupuestal, si quieren la estructura programática, es ahí donde identificamos a los productos y sus resultados. Después nos habla el anexo 2 de identificar
al responsable de rendir cuentas sobre el desempeño del programa presupuestario. Tiene que haber un responsable, por eso hablábamos de la evaluación. Nos piden una información general en este anexo 2, pero aquí lo importante es hacer el diagnóstico, ver, identificar el problema, ¿no? Como les dije hace un momento. ¿Qué problema queremos, digamos, cuidar, ¿no? Que no siga este problema o que desaparezca el problema en un programa presupuestario. Eso lo tiene que definir la entidad con su equipo de técnicos, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la vinculación, de vincularlo al resultado final. Hemos hablado de cuantificar y describir a la población potencial, ¿no? Criterios, hay que obtener criterios de focalización, cuantificación de la población objetivo, de la población a intervenir y criterios de selección de la población. También tenemos un diseño del programa presupuestal donde nos muestran una matriz del programa y las evidencias. También hay una descripción, se tiene que describir a todos los productos, los responsables, ¿no? Quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no? Y la descripción de los insumos en bienes y servicios, los indicadores, así como la modalidad de entrega de bienes y servicios de cada producto. En la programación multianual del producto, ¿no? Se calcula el cálculo de las metas de programación multianual de los productos, ¿no? Programación multianual de productos, programación de productos, producción anual, ¿no? También aquí ya se habla de la articulación territorial. Y como ven, hay otro punto que es seguimiento y evaluación del programa, aquí donde entran los indicadores y la lista del cotejo del contenido de los... Bueno, hemos hablado de una matriz lógica, una matriz de 4x4. Hemos hablado de los resultados del gobierno, de los resultados de las entidades, ¿no? De los productos y algo de actividades. Y también de la misma matriz, que es la matriz de 4x4, que tiene una columna de objetivos, una columna de indicadores, de medios de verificación y de supuestos, ¿no? Y dice 4x4 porque también tiene filas, que es un resultado final, que es lo que ya hemos visto. Es a lo que quiere llegar el gobierno, ¿no? Pero en este caso, el resultado específico es el pliego escogido una población que va a atender, ¿no? Pero sumada a todas las poblaciones de los otros pliegos, como de los gobiernos regionales, ahí no sale el resultado final. ¿Está bien? Y bueno, continuamos con los productos, dice, ¿no? Un producto dentro de un programa presupuestal con enfoque en resultados, pues es el conjunto de bienes y servicios que entrega el programa a los beneficiarios. Y esto, lógicamente, está referido a atacar alguna causa del problema específico. Para llegar a estos productos tenemos una serie de actividades, ¿no? Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios, recursos físicos, recursos humanos y financieros para la generación de los productos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, dice, bueno, el diseño del presupuesto, esta es nuestra matriz, ¿no? Como ven, primero se identifica el problema. Por eso ven esas flechitas de arriba para abajo. Y después vamos viendo la forma de solución. A ver, ¿cómo se hace esto? Para empezar a tener y definir un problema, ¿no? Y de repente para llegar a lo que finalmente vamos a tener la matriz del marco lógico, tenemos que hacer un análisis. O sea, si yo ya tengo un problema, ¿no? Como el problema de logros de aprendizaje, como el problema de la inseguridad ciudadana, como el problema de la inseguridad vial, como el problema de las muertes de las madres gestantes, etcétera, etcétera. Yo ya identifiqué un problema, ¿no? Pero si mi pliego de las personas que nos están escuchando no tiene un programa presupuestal, en base a mi función debo ir pensando en qué programa presupuestal debe tener mi pliego, ¿no? Porque el pliego ha sido creado para hacer algo operativo, ¿no? No ha sido creado para tener de repente una gran administración, sino para hacer algo, ¿no? Entonces, la parte operativa, y de acuerdo a mi función, tengo que ver mi problema. Ya. Bueno, entonces, por eso también un programa presupuestal no necesariamente es propiedad de un sector o de un pliego presupuestal.
Un pliego presupuestal puede hacer de que participen varios pliegos o varios sectores. Por eso tenemos el análisis de involucrados, diagnóstico situacional de la situación actual. En el análisis de los involucrados, ¿no? Si estoy hablando del problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y ese análisis de involucrados lo está haciendo el sector, como en este caso el sector interior, entonces, ¿cómo tengo que coordinar, ya sea con gobierno regional o con gobiernos locales, para que me colabore con este programa presupuestario? Ahí viene lo que se llama la articulación territorial. Entonces, si yo hago el diagnóstico, dice, pues mira, yo no estoy solo en esta labor o en esta función. La función del Ministerio del Interior es darnos seguridad a todos los habitantes de este país, ¿no? Esa es su labor, su función. Pero también los gobiernos locales, por ser autónomos, tienen esa función. Y como la policía no se abastecía, se crean los serenazgos. Entonces, no es que los vamos a anular también, ¿no? Entonces, hay que pedirle colaboración. Ellos tienen que entrar, los gobiernos locales tienen que entrar con sus serenazgos en el programa presupuestario de seguridad ciudadana, ¿no? Así hacemos el análisis de los involucrados. En el caso de salud, ¿no? Aquí les hacemos participar. Si estoy hablando de logros, perdón, si estoy hablando de articulado nutricional, solamente será salud, ¿no? Tendríamos que coordinar con otras entidades que nos pueden colaborar, ¿no? En este caso era hacerlos participar a todos los gobiernos regionales. Bueno, entonces, se nos va el tiempo. Seguimos con el análisis de problemas. Entonces, yo ya tengo quienes me pueden ayudar en un problema, pero ahora hay que analizar el problema. Entonces, el análisis de involucrado más el análisis del problema se traduce en un diagnóstico de la situación actual, ¿sí? Pero también tenemos el análisis de los objetivos, o sea, tenemos que definir cuál va a ser la situación futura que queremos. Y para ello necesito analizar qué alternativas tengo, cómo lo voy a hacer, cuál es la más factible. Por eso, el análisis de objetivos, que es lo que quiero lograr en el futuro, más el análisis de las alternativas me define la situación futura. Y así llegamos a la matriz del marco lógico, que prácticamente es un resumen ejecutivo de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, a través de qué productos, a través de qué actividades, cuál es mi resultado específico, cuál es mi resultado final, ¿no? Bueno, no veo preguntas, pero si las hubiera, miren, esto estaba quedando grabado y nos pueden hacer las preguntas del caso. Tenemos también la identificación de la población a intervenir del programa presupuestal. Ya tenemos, de repente si hemos ubicado un problema, no un problema con los mismos ejemplos, como es el de seguridad ciudadana. Entonces, ¿pero cuál sería mi población potencial? ¿Cuál sería mi población objetivo? ¿Y cuál la población a la que realmente voy a intervenir? ¿No? Ya tengo ubicado el problema. Ya sé que me van a colaborar los señores de los gobiernos locales con sus serenos. Pero, ¿qué población voy a atender? ¿Tengo la suficiente capacidad de atender al 100% de la población del país? ¿No? Entonces, si estoy hablando de este problema de seguridad ciudadana, en realidad estamos involucrados todos los ciudadanos a nivel nacional, 100%. Pero ahorita, Interior, con todo su serenazgo, tiene la capacidad de cuidar todo el país y cuidarnos, al menos que haya un policía por cada 50 habitantes o 100 habitantes al menos. No hay. Entonces tenemos que focalizar, se llama focalizar, para llegar a la población objetivo. La población objetivo, ¿no? Por ejemplo, si hemos dicho quién es la población potencial, y hemos dicho que es toda la población. Pero vamos a focalizar y quiero ver cuál será mi población objetivo. Ahí viene el análisis, hemos dicho por qué. Porque tengo que ver cuáles serían de repente la población, la ciudad,
la avenida, ¿no? ¿Dónde hay el mayor problema de inseguridad ciudadana? En Lima, en provincias, en las ciudades de provincia, en todo Lima, hay más en San Juan de Lurigancho, hay menos en Comas, hay más en Villa El Salvador. O sea, ¿por dónde voy a empezar? Hay que hacer todo ese análisis. Por eso dice, focalizar, ¿no? Vamos a focalizar a las ciudades más, o a los distritos más comunes. Y también tenemos una definición que se llama, y hay que seguir priorizando, dice población a intervenir. En la población a intervenir es, si yo vi que es San Juan de Lurigancho, pero no es que me voy a poner en cada esquina, voy a poner un guardia o dos guardias en cada esquina. Si no, tendría que ubicar dónde son las avenidas donde mayormente ocurren los asaltos, qué espacio tienen para los secuestros, qué espacio tienen en los bancos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y entonces digo, ya, mira, de San Juan de Lurigancho, que son casi 900.000 habitantes o quizás más, voy a irme por todas las principales avenidas, ¿no? Y voy a poner cámaras y videos en todas las principales avenidas. Entonces, el patrullaje tiene que ser las 24 horas. Entonces, ya estoy tomando decisiones, ¿no? Pero la diferencia de la población potencial, que somos todos, la población objetivo, que es la que pensamos que tiene el mayor problema, y la población que realmente va a recibir directamente el beneficio, en este caso que sería las personas o los negocios que están en todas las avenidas. Esa sería la población a intervenir. Entonces, ya hemos visto lo del análisis de involucrados. Disculpen, estoy bastante agripada. Tenemos el análisis de los involucrados, del problema, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño recuento de los pasos, ¿no? Hemos hecho análisis de involucrados, ¿no? Para fin de llegar al diagrama y llegar a la matriz. En el caso de identificación del problema, generalmente es un trabajo de ver una lluvia de ideas, ¿no? Porque a otras personas les puede parecer que es más, el problema de seguridad ciudadana es, no se debería atacar así, sino deberíamos atacar a los delincuentes, hacer cárceles más seguras. Pero en realidad ese es el problema, o cuál es el problema. Entonces, por eso viene la lluvia de ideas, ¿no? Después tenemos el árbol de causas y efectos, ¿no? El árbol de problemas, ¿no? De integración de los árboles de efectos y de causas. Hemos hablado del análisis de los objetivos, el árbol de medios y fines. Selección de la estrategia más óptima, ¿no? A eso es donde queremos llegar, ¿no? Hay un árbol de acciones, esquema de coherencias entre causa, medio y acción. Es un poco configurarlo y analizar las alternativas de selección de estrategias más óptimas, ¿no? También tenemos la elaboración de la estructura analítica del programa, elaboración de hacer un árbol de objetivos ajustado a las alternativas seleccionadas, hacer un resumen narrativo de los objetivos y actividades, ver y escoger los mejores indicadores. En este caso nosotros los podemos escoger, pero estos son validados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y hacer los medios de verificación de la matriz descriptiva en medios de verificación. Y, bueno, ahora lo vamos a ver uno por uno. Entonces, acá, si nosotros queremos identificar hasta un proyecto, ¿no? Identifico el problema, ¿no? Analizo el problema, analizo los objetivos, analizo las alternativas e identifico cuál es la mejor opción, o sea, cuál sería nuestro proyecto. ¿Qué instrumentos tenemos para hacerlo? Cuando hablo de identificación de problemas tenemos la lluvia de ideas y la línea base. Cuando hablo de análisis de problemas estoy hablando del árbol de problemas. Análisis de objetivos, árbol de objetivos. Análisis de alternativas, árbol de alternativas. Identificación del problema ya es el marco lógico. Cuando hablamos de los resultados dice selección del problema central. Ese es para nosotros debería ser el mejor resultado, así elegir y lograr identificar el problema central, no irnos por las ramas, ¿no? El problema es la desnutrición infantil, pero ¿cómo lo estamos atacando? Si ponemos doctores, los mejores doctores para que los nutran a los niños,
se van a su casa y nuevamente vuelven a estar desnutridos, entonces no hemos atacado el problema de raíz, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando debemos seleccionar el problema central. El análisis del problema dice análisis de causas y efectos, análisis de medios, selección de la mejor alternativa y el diseño de la estrategia. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo sacado de la web, ¿no? Del árbol de problemas, ¿no? Entonces aquí el problema dice frecuente accidentes de ómnibus, ¿no? Pero ¿cuáles son sus causas? Entonces los choferes se paran peleando las rutas, se paran yendo a la gana-gana, ¿no? Se pasan la luz roja. Entonces, también otra causa es vehículos en malas condiciones. Y dentro de vehículos en malas condiciones tenemos, se puede decir, dos causas. Hay vehículos que ya están obsoletos, pues ya tienen que ser cambiados. Y hay vehículos que están en deficiente estado de mantenimiento. Tenemos dos principales causas, conductores y vehículos. Pero hay una tercera, dice, las calles en mal estado. ¿No? Los huecos hacen de repente que el ómnibus, por no chocar, ¿no? O no meterse en el hueco, choca. Y los efectos son, pues, lógicamente, la muerte de las personas, la muerte heridos de estas personas. De repente les fastidian la vida de acá el resto de su vida y eso es terrible, ¿no? Entonces también tenemos pasajeros que llegan tarde, ¿no? Ese sería el efecto, que no llegan a tiempo a sus reuniones. Y lógicamente la pérdida total de confianza en estas empresas de transporte. Ese es un árbol de problema, ¿no? Como cuando he hallado las causas y los efectos que a veces en otros casos pueden ser pues muy graves. Cuando hablo del árbol de objetivos, en realidad estoy hablando de los medios y los fines. O sea, ¿qué digo? Mi problema era los frecuentes accidentes. Entonces tengo que hablar en positivo. Se redujo la frecuencia de accidentes de ómnibus, ¿no? Dice, los choferes van a conducir en forma prudente. Si no les cae una papeleta, ¿no? Por eso que han subido las papeletas. El costo de las papeletas ha subido. Después dice, vehículos mantenidos en buen estado. Pero por eso pues es la revisión técnica. Esas son las medidas que se han tomado en el Ministerio de Transportes, ¿no? Después nos dice, en vehículos en mal estado o vehículos obsoletos, pues eso se tiene que reemplazar. La ley de presupuesto señala que si el vehículo tiene más de 3 años, es obsoleto, se puede reemplazar. Y las calles en mejores condiciones, ¿no? Eso ya es netamente de transporte, ¿sí? Por ahí tiene un comparativo entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Como ven que el problema está todo qué sé yo, pues negativo, y el árbol de objetivos entra todo a ser positivo, ¿no? Ese es un detalle para poderlos identificar. En este PowerPoint es como que de nuestro árbol de medios y fines tienen que salir los productos de mi programa presupuestario y el resultado, ¿no? Al menos tengo que revisar lo que son las actividades, las acciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión, ¿va el programa o no va el programa? Entonces, algo sobre la definición del control de la matriz lógica. Dice, productos cuantifican o caracterizan los productos entregables. Se consideran indicadores de cobertura. Se caracterizan la caracterización del producto y unidad física entregable. El resultado específico mide los cambios resultantes de la provisión de bienes y servicios sobre el comportamiento, estado o actitud de la población objetivo, ¿no? Y hemos identificado una población. Entonces, al darle los bienes, ¿no? O los productos a esta persona, ¿cuál es su actitud? ¿No? Tendremos que preguntarnos eso. Y el resultado final que dice que mide el grado de incondiciones de población, que son los propósitos de las intervenciones siguiendo una lógica causal. Bueno, ese es el resultado final. Ya. Bueno, acá está un diseño de cómo llegamos a un producto, ¿no? Un producto puede tener una actividad o varias actividades. Una actividad puede tener tareas, insumos, ¿no? Entre otros. Pero al final se van juntando de acuerdo al orden de especialización, ¿no? Y a fin de no confundir y llegar al producto final. Producto. Ejemplo de descripción del producto.
la comunidad protegida con patrulleros integrados. O sea, acá el producto es la entrega de un servicio. Si yo digo logros de aprendizaje y el producto es distribución de libros, ¿cuál sería el producto? ¿No? Distribución de libros, ¿no? Cómo lo haga en avión, por tierra, por río, ¿no? ¿A qué hora eso tiene que verse ese resultado? ¿No? Entonces el problema es que la comunidad ubicada en las zonas con alto índice de delincuencia y alta densidad poblacional en el mapa del delito de la Policía Nacional. O sea, ya la policía ha identificado inclusive al problema que hay de la delincuencia. Entonces seguimos con esos productos y dicen, ¿qué bienes o qué servicios específicos recibirán el beneficiario? Esa es la pregunta. Si yo estoy dentro de un programa presupuestal y hay obras, que es la mayoría, en realidad se maneja normal. El problema es cuando la entidad no sabe qué hacer con lo que tiene. No, y tiene que empezar a trabajar. Aquí viene ese servicio que recibirán el beneficiario. El servicio de vigilancia, según establece el producto, que considera intervenciones como patrullaje a pie, patrullaje motorizado, ¿no? Patrullaje a caballo, patrullaje con los perritos, patrullaje en bicicleta, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de, cuando hablamos de los famosos productos. ¿Quién realiza la entrega del producto? En una comisaría, ¿quién realiza la entrega del producto? El serenazgo, el personal de la comisaría, el del municipio, el que ha aprobado la capacidad estratégica de vigilancia. En realidad, eso, con que tenga el correo de la entidad es bastante, ¿ya? Y que lo logren ingresar. Es muy importante. ¿Con qué frecuencia y en momentos se entregarán los bienes y servicios? En 24 horas durante todo el año. Claro, en 24 horas él lo puede hacer porque entiendo que esa factura la ha pagado en millones. Bueno, entonces dice, ¿con qué frecuencia y o en qué momento se entregan los bienes y servicios? En el caso de patrullaje, del programa presupuestal Seguridad Ciudadana, dice, se entrega a las 24 horas del día. O sea, el patrullaje no se puede descuidar. Bien, entonces dice, los productos se logran mediante la realización de un conjunto asegurado de actividades, las cuales a su vez se componen de tareas para la ejecución y requiere del uso de insumos. Las actividades, que es un conjunto de tareas que desarrolla una unidad orgánica, responde a una institución para asegurar la entrega oportuna y con calidad del producto, por ejemplo, elaboración del mapa del delito, ¿no? Es el servicio de patrullaje. Esa es una de sus actividades. Para poder patrullar, tiene que ver dónde están, hemos dicho, los lugares más convulsionados. A eso yo le llamo mapa del delito. Tareas. Dice, son acciones que se deben realizar para asegurar el desarrollo de la actividad. Una actividad puede tener 2, 3, 4, 5 tareas, ¿no? De acuerdo a su espacio en todo caso, ¿no? Por ejemplo, dentro de la elaboración del mapa del delito se realizan las siguientes tareas: sistematización de denuncias por comisaría, identificación de zonas críticas de alta accidente delincuencial, etc. Dentro del servicio de patrullaje motorizado, patrulla a pie, etc., ¿no? Esas son las tareas. Y tenemos una representación, ¿no?, de las etapas, ¿no?, del programa presupuestal, ¿no?, que de luego que se formulan se le hace el seguimiento, se evalúa y se ve los incentivos. En este caso, incentivos solamente lo tiene el gobierno local. Ya. Entonces, dice gradualidad en el proceso de implementación del programa presupuestal, ¿no? Hay que incentivar el uso de la evidencia en el diseño de las intervenciones. Dice, existen actualmente 74 programas presupuestales debidamente diseñados, ¿no?, al 2014, y estos corren todos para el 2014. Dice, el 62.1% del presupuesto programable ya tiene un enfoque hacia presupuesto por resultado. Incentivar el uso y generación de información de desempeño de las intervenciones públicas, los 40 PIB, tienen al menos un indicador de desempeño medido. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo se busca en esa etapa la reforma? Dice que hay que consolidar los programas presupuestales vigentes y ampliación
y ampliar la cobertura de intervenciones públicas diseñadas, usando un enfoque por resultado, ¿no?, en sectores prioritarios. Consolidar el uso de información de desempeño y propiciar la generación de fuentes de financiamiento. Promover la difusión de los resultados e impacto de las intervenciones públicas. ¿No? Algo más importante que busca los programas presupuestales es fortalecer la articulación territorial. Llegar hasta el último rincón de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Ese es lo necesario. Desde los programas presupuestales deben enmarcarse los objetivos de política nacional del Plan Bicentenario del Perú al 2021. Bueno, esperemos que el plan ya con sus directivas nos den todas las pautas para poder actualizar. Bueno, también tenemos la directiva, ¿no? La directiva que tiene algunas especificaciones, ¿no? La directiva de elaboración de los programas presupuestales para este año. O sea, ¿cómo puedo, si mi pliego no está dentro de un programa presupuestal, cómo puedo hacer para que intervenga? ¿No? Entonces, primero se tienen que dar los temas de selección, ¿no?, para la base de identificación de objetivos de política nacional prioritarios. Entonces, nos basamos como gobierno, ustedes se basan en su plan estratégico institucional, el país, presupuesto, se basa en el plan bicentenario del Perú al 2000, que viene siendo atendido por los programas presupuestales, asignaciones importantes de gasto. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, acciones de defensa nacional, promoción de gestión y regularización del transporte, mejora del servicio y del acceso, mejora de los servicios de salud, promoción de la eficiencia y la recaudación, mejora de la identificación del espacio aduanero, movilidad urbana, transporte urbano, mejora del orden público, ¿no? Por eso que está seguridad ciudadana. Luego tenemos celeridad en los procesos de justicia civil, acceso a la educación, becas y créditos educativos. Bueno, ahora vamos a continuar. Y dice, algo nuevo que nos dan en los programas presupuestales es que los proyectos tienen que identificar tipos, ¿no? ¿Qué cosa es un tipo? Dice, por ejemplo, tenemos el primero, dice promoción de la inversión privada. La gestión administrativa de la política del exterior, mejora de los servicios públicos de telecomunicación, energía y agua, organismos reguladores, promoción y desarrollo cultural, gestión del patrimonio apropiado, promoción y fomento de la ciencia, acciones de control de la gestión de las entidades públicas, o sea, la Contraloría también debe entrar con todas sus supervisiones a generar un programa presupuestal. El anterior, que es promoción minera, regularización de la producción minera, se está hablando mucho, porque se quiere dictar normas, dictar medidas, a fin de que los Energiminas pueda llevar a cabo este programa presupuestal de regulación de la minería y del gas. Continuamos. El programa presupuestal dice el literal D, es una categoría presupuestal que constituye un instrumento de presupuesto por resultados y que es una unidad de programación de las acciones de la entidad pública, las que integradas y articuladas se orientan a promover productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro del resultado final asociado a un objetivo de política pública, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra matriz. Hay algunos cambios en la directiva, como que una unidad ejecutora, ¿no?, que es todo un programa presupuestal, no puede tener dentro de su estructura acciones centrales, ¿no? Por ejemplo, las unidades ejecutoras del proyecto Ministerio de Inclusión Social habían creado, cada programa presupuestal tenía una unidad ejecutora, pero a su vez tenían acciones centrales dentro de cada una de ellas. Y eso no era posible. No pueden tener administración de la administración. Entonces, por eso es que se ingresa este artículo. En la segunda disposición complementaria dice: la Dirección General podrá convocar a los titulares de las entidades rectoras
de las intervenciones identificadas, ¿no?, para brindar asesoramiento para el proceso de conformación de equipos técnicos e iniciar el proceso de asistencia técnica a fin de que estos presenten sus programas presupuestales. Hay también algunos cambios, ¿no?, donde dice la Dirección General desarrollará un proceso de verificación concurrente que acompañe el proceso de consolidación para el siguiente año fiscal. O sea, no esperar el informe de verificación, sino que que debe contarse con las comunicaciones previas para poder consolidar ese informe. Hay otra disposición donde dice, no, las entidades que hayan cumplido con las acciones 2 y 3, validar sus modelos operacionales, en este caso de los productos, las actividades, ¿no? Así como difundirlos, deberán publicar en el Diario Oficial del Peruano estos contenidos, los que se aprueban mediante resolución del titular del Pleno. En realidad eso lo han hecho muy pocos. Bueno, esa es la verdad, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos los programas presupuestales con enfoque en resultados, ¿no? Donde el problema es armar una matriz, llegar al menos a una matriz lógica, ¿no?, que es el cuadro que está a la mano derecha, donde tenemos que ver un resultado final, ver los indicadores, medio de verificación y los supuestos, tener un resultado específico que hace mi entidad para lograr este objetivo final o parte de este objetivo final, ¿no? ¿Qué voy a entregar o qué servicio voy a dar? Esos son nuestros productos, ¿no? ¿Cuál es el beneficiario final? Así como las actividades, que son todas las diferentes acciones que se hacen para poder continuar con el programa presupuestal, con los productos. Un programa presupuestal no necesariamente es eterno. Por ejemplo, ¿qué pasaría si del 40% que tenemos a nivel nacional de la inseguridad ciudadana se logra bajar a 0? ¿El programa presupuestal ya no funciona?, ¿no? O tendríamos que tener todo un periodo de que esto se tiene que mantener así. O sea, costó tanto pacificar, o sea, que no haya tanta delincuencia en el país, y después lo vamos a dejar, ¿no? Entonces viene la segunda parte, que también es importante. Hacer que esto continúe así y que no perdamos la guardia. Bueno, esto es lo que les he podido decir de los programas presupuestales, ¿no?, que ahora es lo más importante cuando formulamos el presupuesto. Por eso ven que hay una directiva específica para los programas presupuestales, que es la directiva 001, que salió a fines de enero de este año, para formular los programas presupuestales del año 2015, los nuevos, para incluirlos, ¿no? Entonces, como ven, se sigue avanzando. Actualmente existen 78 programas presupuestales, y que si lo vemos en realidad con relación al recurso, estos 78 programas presupuestales contienen más del 50% de todo el presupuesto, ¿no? Y para el año 2015 empezamos a llegar a un 65 o un 70%, ¿no?, de todo el presupuesto que estén dentro de un programa presupuestal. ¿Sí? Bueno, esperamos algunas de sus preguntas, ¿no?, a fin de ver cómo poderlas contestar. O también nos pueden enviar al correo sus preguntas. Mi correo es rzabaleta, con z y b chica, @mep.gov.p. A ver, esperamos un ratito algunas preguntas. En realidad he hecho un esfuerzo por venir. Realmente no me gusta dejar así una clase o dejar mi clase plantada, por eso que hemos hecho un esfuerzo de estar acá, y tengo algunos minutos todavía para poder escuchar sus consultas. ¿No se animan a preguntar? No veo acá nada en el sistema que pueda animarse a preguntar. A ver, por favor. A ver, consultas. No veo ninguna pregunta. Todo se entendió muy bien. ¿O lo van a dejar para después? A ver, por favor. No nos pregunta nada. Estoy acá mirando y veo que no hay mayores preguntas.
Entonces vamos a tener que dar por terminada esta clase, ¿no? Como les digo, si se animan a preguntar, me pueden escribir inclusive a mi correo, me dicen que son los alumnos del diplomado virtual, ¿no? De esta empresa consulting. Y gustosa les estaría respondiendo, ¿no? Ya les dije, mi correo es rzabaleta con z y b chica @mef.gov.p. ¿No? Entonces, hasta la próxima y muchas gracias por su atención.